Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Como veis, hoy le dedicaremos a la traducción o lo que es lo mismo el proceso de síntesis de proteínas. Y lo primero, colocar aquí lo que es la traducción, que por cierto ya lo he dicho. Y es que la traducción no es más que la biosíntesis de proteínas según el código ¿de qué? Pues del ADN, pero que ha sido previamente traducido al ARN mensajero. Luego, según el código del ARN mensajero. Y aquí me gusta a mí hacer una pequeña comparación culinaria. Por cierto que el proceso ocurre tanto en eucariotas como en procariotas en el citoplasma. La comparación es la siguiente. Nosotros tenemos una receta. Esa receta es ese ARN mensajero, una receta para cocinar una proteína. Y tenemos unos ingredientes. ¿Y esos ingredientes cuáles son? Los aminoácidos. Los aminoácidos que se encuentran unidos a los ARN transferentes, los aminoácidos ARNT. Pues con esa receta y ese ARN mensajero nosotros necesitamos un cocinero para que nos realice la proteína. ¿Quién va a ser o qué va a ser el cocinero? Efectivamente, los ribosomas. Y los ribosomas deben de tener la habilidad, como todo buen cocinero, de leer. Porque si no, solo podría hacer lo que se sabe de memoria. En este caso tiene que ser capaz de leer la receta. Porque ese cocinero, ese ribosoma, conoce el código genético y y con ello es capaz de crear, de cocinar la proteína. A mí me gusta hacer esta comparación porque a mí por lo menos me resultó en un momento y en su momento, y a mi alumno me lo dice, más fácil de recordar todo el proceso y el sentido del proceso. Ahora sí vamos a meternos en el ajo, en el meollo de la cuestión, y vamos a pasar a las fases. Y voy a intentar tratar esto con una cierta profundidad. Hay una fase previa, vamos a llamarle fase 0, previa a la traducción, en la cual se producen los aminoácidos ARN transferentes. Y hay a su vez dos subfases. Por cierto, insisto, como digo siempre, que esto de las fases no tiene más que un objetivo pedagógico, es decir, para que se comprenda mejor, ya que el proceso es perfectamente continuo, es totalmente continuo. Bien, esa subfase primera sería la de activación. Y es que tienen que activarse los aminoácidos gracias a ATP. ATP más los aminoácidos, quedarían los aminoácidos unidos a una molécula de AMP y luego dos fosfatos unidos quedarían libres. Una segunda fase que sería de transferencia, muy importante porque es muy específica. En ella actúa o viene realizada por la enzima aminocila RNT sintetasa, muy específica, trabajando con los anticodones de los ARN transferentes, de modo que a cada ARN transferente se le va a unir el aminoácido específico para el anticodón que lleva en su estructura. Luego nosotros teníamos esos aminoácidos activados, que ahora ya la enzima sí puede pasar esos aminoácidos a ese ARN transferente, resultando una liberación de AMP, y tenemos ya nuestro aminoácido ARN transferente específico. Y estos son los que van a poder ser unidos en el proceso de traducción para formar la proteína, no solitarios esos aminoácidos. Pasamos ya así a la primera fase per se o tal cual de la traducción, fase de inicio o de iniciación. Aquí los protagonistas van a ser una secuencia del ARN mensajero que se llama 5'UTR, Untranslated Region, una región que no va a ser traducida, y los factores de iniciación. In English again, de nuevo en inglés, Initiation Factors, la sigla, IF. ¿Qué es eso de la UTR? Pues si nosotros tenemos aquí nuestro ARN mensajero, muy sencillito, tendríamos aquí el extremo 5', hasta que no se llega al codón, primer codón de inicio, que ya sabéis que es AUG y que va a traducir siempre para metionina, tenemos una zona que no va a ser traducida. Es decir, bueno, ahora lo veréis, ¿para qué vamos a adelantar nada? Vamos a seguir poco a poco. Vale, entonces en la primera fase de la fase de inicio, la primera subfase, nosotros tenemos que se va a unir al extremo 5' un factor de inicio. Vamos a ponerlo en violeta.
por ejemplo. Vamos a darle una forma cuadrada. Sería el IF1. Vamos a ver, esta fase de inicio hay diferencias entre los diferentes organismos. Para empezar, entre procariotas y eucariotas. Sin embargo, lo básico es fundamental. Yo voy a poner aquí el ejemplo más común de procariotas, que se da también mucho en eucariotas. Sin embargo, los eucariotas no solamente tienen los dos factores de inicio que vamos a ver aquí, sino que pueden tener más factores de inicio. Además, no tiene por qué ocurrir esta primera subfase, sino que puede empezar directamente en la B que veremos en un momento, ¿no? Mucha variedad, pero yo creo que esto de modo general nos va a dar una idea y un conocimiento sólido sobre lo que es el inicio de la traducción. Bueno, pues hecha esa aclaración, nosotros tenemos que una vez que se une ese factor de inicio, ya sí va a poder unirse o acoplarse, el acople de la subunidad menor del ribosoma. ¿Y qué es lo que hace? Pues que se mueve a lo largo de esa primera parte del ARN mensajero hasta que encuentra ese codón de inicio. Recorre la región 5' UTR. Cuando llega al codón de inicio, ¿qué pasa? Vamos a verlo. Nosotros tenemos que ha llegado ya a ese codón de inicio la subunidad menor del ribosoma junto con ese factor de iniciación 1. ¿Qué ocurre? Se une un segundo factor. Vamos a ponerlo en rosa. Ese factor se va a llamar, como no, factor de inicio 2. Y no viene solo, sino que va a acoplar, una vez que se une aquí, que se acopla ese factor, va a unirse también una molécula de GTP y va a venir también, va a poder ya unirse a la subunidad menor el primer aminoácido RNT, que va a ser siempre uno que porte metionina, ya que este va a ser el codón primero, siempre el de AUG, el de la metionina. Pasamos a la siguiente fase. Fase C. Y ya veréis lo que ocurre aquí. Algo curioso. Nosotros tenemos que en esta fase tenemos aquí todo el tinglado montado. Vamos a poner nuestra subunidad menor en ese codón de inicio que estaría aquí, con nuestros dos factores de iniciación. Uy, bueno, da igual, no lo voy a borrar ahora, que si no, bueno, vamos a ponerlo aquí. Teníamos este que era el 1 en violeta, que lo he puesto en rosa. Y luego, en rosa, el 2. Vale, pues ocurre un uso de la energía de ese ATP. De modo que, de ese GTP, perdón. De modo que se rompe ese enlace, se desprende energía en gran cantidad que va a producir un cambio conformacional importante en ese factor de liberación que va a hacer que, a su vez, se liberen los dos factores. Se liberan el factor de inicio 1 y el factor de inicio 2. Y también se libera, o quedaría libre, un GDP más un fosfato. Después del uso de ese fosfato no quedaría unido a nada, simplemente se ha utilizado la energía. Una vez liberados los factores de inicio, ya puede acoplarse la subunidad mayor. Vamos a colocarla aquí. Se acopla. Estaríamos aquí. Vamos a ponerlo así en grande porque yo quiero destacar unas cosillas. Nosotros tendríamos colocado aquí nuestro primer aminoácido ARNT y hay varios sitios en el ribosoma. Tenemos el sitio E, el sitio P y el sitio A. E significa exit, de salida. Una vez que avance el ribosoma, lo vamos a ver ahora en un momento, quedaría aquí colocado un ARN ya sin aminoácido y sale el ARN. El P donde se colocan el péptido en formación y el aminoácido donde entran los nuevos aminoácidos. Bien, seguimos con el proceso. Siguiente fase. Bueno, aquí no lo he puesto. Vamos a poner que esto es para que quede luego en el PDF. Esta es la subunidad mayor que se ha acoplado. Se ha unido. La siguiente fase es la fase de elongación. Y es la más larga, evidentemente. Va a durar tanto como larga sea la proteína que se va a formar. Elongación. Y es una fase cíclica en la que van sucediendo estas 4 subfases que voy a poner aquí continuamente. Se basa en la complementariedad.
codón anticodón. Es decir, va a ser, van a ir uniéndose los anticodones complementarios a los codones que van apareciendo en el ARN mensajero. Vamos a ir viéndolo aquí, poco a poco. Nosotros tenemos nuestro ARN mensajero, así con su extremo 5'. Vamos a colocar aquí el ribosoma, vamos a ponerlo así con un solo círculo. Ya sabéis que consta de 2 subunidades, que tenía esos 3 sitios, y nosotros nos habíamos quedado en esta situación. ¿Vale? Aquí teníamos el AUG, que era ese codón de inicio. ¿Qué ocurre ahora? Se une aquí el segundo aminoácido RNT, que va a ser el que corresponda a qué? Pues al codón que hay aquí. Si nosotros suponemos un codón AGU, pues aquí lo que va a haber es, consulto mi rueda, serina. AGU, serina. Pues ese que iría aportando la serina se coloca ahí. Luego, una primera fase, vamos a llamarle de entrada. Entrada de nuevo aminoácido RNT. Una segunda fase de transferencia. Porque aquí lo que ocurre es que una enzima muy importante del ribosoma, vamos de nuevo a colocar todo el marco de traducción aquí. Entonces teníamos en el sitio peptidil la metionina y ha entrado uno nuevo, que hemos dicho que porta serina. Vale, pues lo que va a ocurrir es que una enzima muy importante se llama peptidil transferasa, que se encuentra en ese macrocomplejo multienzimático que es un ribosoma, tanto enzimas proteínicos como ribocimas, transfiere el aminoácido o el polipéptido, si ya hay mucho, del sitio P al sitio A. Lo coloca encima. De modo que nosotros tendríamos que en una tercera subfase, B no, porque después de la B viene la C, que se llama translocación ribosomal. Translocación. Ocurre un movimiento, un paso. El ribosoma da un pasito, que me gusta decir a mí. Entonces tenemos este extremo 5' porque el ribosoma va a avanzar desde la posición 5' a la 3', va en ese sentido. Y la translocación ribosomal consiste en, vamos a colocar aquí nuestro pedazo de ribosoma, venga. Vamos a colocar ahora los sitios que veamos esto más claro. Nosotros tenemos que dar un paso. Vamos a hacerlo en dos partes, porque si no, no lo vamos a ver. Vamos a poner luego aquí otra, como he dicho antes. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos esto. Ha ocurrido esa transferencia. Luego aquí ya no hay aminoácidos. Aquí tenemos dos aminoácidos. Tenemos la serina y sobre la serina la metionina, debido a esa transferencia. Y ahora es el ribosoma el que avanza. Y al avanzar ya vamos a tenerlo en esta situación. Vamos a llamarle esta fase de salida porque ya saldría el primer ARN transferente sin aminoácido. Vale. Tenemos ribosoma con sus 3 sitios. Y ahora, este ha pasado aquí, al sitio de exit, porque esto se ha movido hacia adelante. En el sitio peptidil tenemos el primer dipéptido formado, serina, metionina. Y aquí puede entrar un nuevo aminoácido. Si nosotros ponemos CCC como codón ahí, pues CCC corresponde rueda de codones, rueda del código con prolina. Venga, pues prolina. Estamos como esto, ¿veis? Esta situación. Lo que pasa es que ahora tenemos aquí un ARNT que va a salir. Sale. Y esto se repetiría una y otra vez, ¿hasta cuándo? Pues, bueno, sería mejor dicho, o estaría mejor dicho, ¿hasta dónde? Ya veréis por qué. Hasta la fase última, que es determinación. Y la fase de determinación viene dada por los codones determinación o stop que vimos en el vídeo sobre el código genético, que son 3. Los recordamos: UAA, UAG y UGA. UGA. Cuando llega, voy a poner aquí una primera subfase, cuando llega el ribosoma a un codón, por eso digo que es mejor decir no cuándo, sino dónde, porque es donde se está diciendo aquí tienes que terminar, ¿no?
El ribosoma llega al codón de terminación. Vamos a suponer que aquí tenemos el WAG. Que no se entiende lo que pone ahí, pero ahí pone codón de terminación WAG. Pues a ese codón no se une ningún aminoácido RNT. A ese codón lo que se une es un factor de terminación. Vamos a ponerlo en verde. RF del inglés, Release Factor. Los factores de terminación son también variados, ¿vale? Pero bueno, se une uno y en ese factor de terminación nosotros tendríamos aquí en el sitio peptidil a la proteína del tamaño que sea, péptido o proteína gigantesca, da igual, que se ha estado formando, tocaría pasarlo aquí. Sin embargo, en lugar de actuar la peptidiltransferasa de modo normal, lo que ocurre aquí es una hidrólisis, de modo que junto con agua y se necesita energía, GTP, por cierto, no lo he dicho, la peptidiltransferasa funciona también con energía, con GTP, es decir, cada transferencia utiliza una molécula de GTP energética, muy importante eso, para que veáis el gasto energético tan enorme que tiene este proceso, ¿no? Bien, pues estábamos por aquí. Esa hidrólisis lo que va a hacer es que ya no siga el proceso, sino como hay una hidrólisis se liberaría esta proteína. Por cierto, fijaros que aquí tenemos ese codón de terminación no se encuentra justo al final, sino que hay también una zona equivalente a esta 5' UTR, que es la 3' Untranslated Region, 3' UTR, que no va a ser traducida. Puede corresponder, por ejemplo, con la polía de eucariotas, ¿no? Bien, vamos a colocar aquí, ya por fin, ¿qué pasa una vez que se produce ese último paso con esa hidrólisis? Pues se libera, quedaría la proteína por un sitio, proteína liberada. Uy, qué letra tengo hoy, por Dios. Perdonadme, un poquito de paciencia conmigo, sé generoso. Proteína liberada. Pero no solo la proteína, también se han liberado la subunidad mayor, la subunidad menor del ribosoma y también se libera el factor de terminación. Vamos a ponerlo aquí. Todo queda libre y terminaría el proceso de traducción. Muy bien, pues espero que haya quedado claro. He intentado subdividirlo en fases, he intentado darle una visión general que sirva tanto para procariotas como para eucariotas. Es muy parecido el proceso en ambos. Y bueno, nada más. Espero que haya gustado. Like, suscribiros. Nos vemos en otro vídeo de eficiencia. Hasta la vista.